Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido, dice la Clínica Periodística Bajo la Lupa. Hoy comparece el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo. Bienvenido a Bajo la Lupa. Hola, buenas tardes. Doctor, sí, ahí le escucho, doctor Carrión. Bienvenido a Bajo la Lupa. Quiero iniciar la entrevista preguntándole, usted, como líder de la Defensoría del Pueblo y las directrices que se han emitido a sus coordinadores zonales y personal, tanto a nivel administrativo como técnico, ¿cómo han estado trabajando desde que inició el estado de excepción en el país? Bueno, desde que se inició el estado de excepción habíamos dispuesto para a nivel interno que todo el personal de la Defensoría del Pueblo se acoja al teletrabajo. Desde el lunes 16 de marzo nosotros hemos venido inclusive sábados y domingos trabajando y monitoreando la situación por la que atraviesa el país, haciendo un seguimiento exhaustivo de cada una de nuestras delegaciones a nivel país y de los problemas, denuncias y quejas que se están presentando relativa a faltas de atenciones al personal médico, sobre todo en el equipo médico de protección, de la misma manera que obligándoles a ciertos trabajadores a que trabajen trasladándose de sus casas a los lugares de trabajo, de la misma forma que las personas nacionales y extranjeros residentes, pero sobre todo los nacionales que se encuentran varados diría yo, en el extranjero. Y obviamente toda la preocupación que se genera a nivel de la propagación del virus COVID-19, que esa es una de nuestras mayores preocupaciones sobre la base de qué es lo que está haciendo el gobierno, cómo está llegando a todos los ciudadanos a darles una debida asistencia, cómo se están llevando a cabo las pruebas del coronavirus y de esa manera también aportar junto con todas las instituciones públicas, privadas, de una sola manera, que es unirnos para tratar de salir adelante en esta crisis tan difícil para el país, que es importante que tomemos conciencia clara, sobre todo los ciudadanos, de que la mejor forma de evitar que esto dure más, primero el aislamiento, dure más de lo previsto, es quedándonos en casa. Y segundo, protegiendo también a nuestras familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres, hijos, nietos, que cuando uno sale de casa lo único que está haciendo es exponiéndose para que otras personas sufran de este contagio, de este virus, y obviamente comprometan muchísimo su salud. Me uno a su pedido, doctor Freddy Carrión. Quédese en casa, quedarnos en casa. La única vacuna cierta en este momento es la cooperación social en la política pública de evitar tanto el contagio comunitario que se masifique como en poner en riesgo no solamente a nuestros cercanos en donde nos movemos, sino también a nuestros familiares. Doctor Freddy Carrión, usted ha hecho una serie de exhortos, tanto a la Asamblea Nacional, por citarle, incluido también al Estado, en materia de nuestros connacionales y aquellos extranjeros residentes en el país en cuanto a su retorno. Quiero empezar por allí y luego ir desagregando algunos exhortos que usted ha realizado recientemente. Por favor, doctor Carrión. Sí, bueno, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nuestra obligación es hacer un seguimiento de la situación política, institucional, legal del país respecto a los derechos humanos de todos y de todas. Sobre la base de eso, nuestra política siempre ha sido hacer una alerta, un llamado de atención, un exhorto, como comúnmente los llamamos, a cada una de las instituciones del Estado, sobre todo al gobierno nacional, que es el que está encabezando y es el que está al frente con el COE nacional, de toda la crisis, del manejo y administración de esta crisis tan difícil para el país y el mundo. Sobre la base de eso, nuestros exhortos siempre están llamados a que veamos cualquier tipo de
política o cuando tomemos cualquier tipo de política sea con un enfoque de derechos, preocupada por la gente, preocupada por la ciudadanía, y de esa manera podamos llegar al mayor número de personas con asistencia, con atenciones oportunas, pero sobre todo protegiendo sus derechos humanos. Tenemos algunos llamados de atención, alertas, exhortos, pronunciamientos que hemos desarrollado como Defensoría del Pueblo, dado que ha llegado hasta nosotros denuncias, quejas, peticiones inclusive de las personas que se encuentran en movilidad, de los nacionales que están varados en el extranjero, y de lo que no se ha hecho mayor cosa más que un anuncio del vicepresidente de la República en el sentido de que se van a abrir o se van a programar vuelos humanitarios con el fin de traerlos de vuelta a nuestros compatriotas. Pero lamentablemente pasa el tiempo, las necesidades aumentan, la desesperación está empezando a cundir en cada uno de nuestros compatriotas que se encuentran varados en el extranjero, algunos en el aeropuerto, otros en hoteles que donde ya ni siquiera tienen cómo o la forma de pagar. Se encuentran solos, hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas que están con enfermedades, profesionales, médicos inclusive, que también se encuentran o se encontraban realizando cursos de actualización, maestrías que han terminado, que pretendan regresar al país, pero que lamentablemente no existe una decisión de parte del gobierno de cómo vamos a hacer para que retornen nuestros compatriotas, y de esa manera, si bien que tendrán que venir a pasar una cuarentena en el país, pero obviamente ya estarán con su gente, con su familia, y de esa manera podemos aliviar el sufrimiento de aquellos compatriotas que se encuentran, como digo, con una situación bastante difícil, dado que no tienen a quién recurrir en un país extranjero y sobre todo cuentan con única y exclusivamente con nosotros, con sus autoridades. Creo que en ese sentido nosotros hemos hecho un llamado de atención, una alerta, un exhorto al gobierno nacional a tomar una decisión que permita solucionar esta grave problemática que están atravesando nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. ¿Han tenido contestación respecto a ese exhorto, doctor Carrión? Aún no, más allá del pronunciamiento del vicepresidente de la República, no tenemos una acción concreta o una decisión en específico que permita vislumbrar una salida a este grave problema. Hoy mantendré una reunión virtual con funcionarios de la Cancillería, específicamente con el vicecanciller, con quien espero tratar este tipo de temas y de esa manera buscar algún mecanismo que nos permita tratar de que nuestros nacionales, nuestros compatriotas empiecen a retornar de una manera programada, de tal manera que puedan tener la cobertura y la protección necesaria del Estado ecuatoriano. ¿Va usted en esa reunión que va a sostener virtual con el vicecanciller a hacer un poco, digamos, más incisivo en el exhorto de la Defensoría del Pueblo, muy especialmente cuando, posterior a la declaratoria de estado de excepción, la Corte Constitucional emitió su dictamen de constitucionalidad y en el literal específicamente, valga la redundancia, dice: la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras no son medidas absolutas, por lo cual el Estado permitirá en las circunstancias excepcionales de este periodo de emergencia sanitaria el ingreso adecuado de las personas nacionales y extranjeros con residencia en el país que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas, debiendo imponerse los debidos controles sanitarios y la sujeción a las directrices emitidas por las autoridades de salud. Doctor Carrión. Pero por supuesto, ya un informe de una resolución de la Corte Constitucional ya es obligatorio. Pese al pronunciamiento de la Corte Constitucional, no existe ninguna prohibición, ya sea mediante un decreto de emergencia, no debería, más bien esa es la palabra adecuada, no debería existir ninguna prohibición para que los nacionales, los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero retornen a su país. Esto, a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional, yo lo considero que era innecesario un pronunciamiento, porque eso es una disposición constitucional que no necesito de un pronunciamiento de un órgano constitucional para que se cumpla. La ley, la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos específicamente garantizan que a un nacional no se le puede prohibir la entrada a su país, mucho más cuando ellos no son o no están en calidad de migrantes o no están en calidad de ciudadanos de otro país, están o fueron
en una situación muy coyuntural de corto plazo a una atendiendo a una invitación, ya sea de vacaciones, de cursos, de maestrías o de cualquier aspecto, pero ellos son nacionales, su residencia está en el Ecuador, por lo tanto, no puede existir ningún tipo de prohibición para que los ecuatorianos que están en el extranjero regresen a su país, retornen a donde sus familias y, por supuesto, puedan, con las medidas sanitarias del caso, pasar esta cuarentena y de esa manera evitar el contagio. Pero ningún estado de emergencia, ningún estado de excepción puede limitar el ingreso y el retorno de los ecuatorianos a suelo ecuatoriano. Eso creo que hay que quedarlo o dejarlo completamente claro. Aquel punto está dentro de la viabilidad de las operaciones que están de las que está llevando a cabo el COE Nacional. ¿Cuándo van a establecer estos corredores humanitarios, si usted lo quiere llamar así, o lo podemos llamar como vuelos humanitarios? En definitiva, el término es lo de menos, pero ¿cuándo se van a programar vuelos que permitan que los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero puedan regresar al país? Ese es el punto fundamental, porque el fundamento constitucional, legal, internacional se encuentra. No es necesario que volvamos a insistir, oiga, existe este pronunciamiento de la Corte Constitucional, oiga, la Corte Constitucional, la Constitución lo dice, los tratados lo dicen. No, estamos hablando de que por más estado de excepción no se puede limitar, ni mucho menos prohibir el ingreso de los ecuatorianos a suelo ecuatoriano, a suelo nacional. Eso no puede ninguna autoridad, como digo e insisto, bajo ningún punto de vista ni estado de excepción, prohibir el ingreso de los ecuatorianos que viven en el país a su patria, a su suelo. Doctor Carrión, antes de pasar al exhorto que usted realizó al representante del legislativo en virtud de la emergencia sanitaria y que usted cita en ese exhorto, fragmento de el oficio que emite la hoy exministra de Salud si mal no recuerdo, al presidente Moreno, en donde señala algunos aspectos allí importantes de tratar ahora. Doctor Carrión, quiero que por favor para las audiencias que van a escuchar esta entrevista quede sumamente claro. En el estado de excepción que hoy rige y que la Corte ha dado la venia de que son 60 días, ¿qué derechos están restringidos y qué derechos no? Bueno, como forma está en el decreto o en el estado de excepción, los derechos que se han limitado, restringidos son la movilidad y obviamente la asociación. Y eso tiene una lógica muy importante. El punto fundamental en esta crisis de salud está en que debemos evitar salir para ser portadores o ser también contagiados del COVID-19. Eso está completamente claro. Lo ha determinado la Organización Mundial de Salud, que la mejor forma de evitar que existan más muertes, sobre todo que existan más muertes y que colapse el sistema de salud, es evitar que la gente circule, se asocie, se reúna. Y por ende, el estado de excepción va en esa orden, en restringir el derecho a la libertad de movimiento, a la movilización y obviamente a la libertad de asociación o reunión. ¿Con qué finalidad? De proteger obviamente y de no generar una crisis mayor de la que ya estamos atravesando, en donde colapsen los sistemas de salud, no podamos dar atención a quien realmente lo necesita, porque existan personas o un gran número de personas que se han contagiado por no observar las medidas preventivas y las medidas de protección. Eso está completamente claro en el estado de excepción y obviamente la Corte Constitucional lo ha avalado, lo ha ratificado, porque se ajusta a lo que debe ser una política sanitaria de protección, de evitar el contagio a través del prohibir la movilización y las reuniones o asociaciones de las personas. Doctor Freddy Carrión, el exhorto al legislativo en el marco de la emergencia sanitaria y la renuncia de la doctora Catalina Andramuño. Bueno, le hemos pedido al presidente de la Asamblea que ejerza el poder y el control político que por constitución, por norma constitucional lo tiene. Esto es muy importante de decirlo. Sale una carta renuncia de una ministra de Salud que estaba a cargo de toda la crisis de salud, manejando la crisis de salud. Sale una renuncia, una carta de renuncia en la que dice que no se le han asignado el presupuesto y que se ha intentado imponer a personas que no tienen conocimientos médicos o de epidemiológicos para manejar una crisis que netamente debe ser conducida por quien es experto en la materia. Nos ha llamado muchísimo la atención y luego los twitters, porque este ha sido el lenguaje en el que se han comunicado algunos ministros, los twitters diciendo de que eso es falso, de que siempre se le ha dado todos los recursos necesarios
E inclusive el ministro de Finanzas llegó a decir en un Twitter que en las próximas horas, creo que ya han pasado más de 48 horas y no ha dado cuenta ni ha dado fe de qué recursos ha transferido al Ministerio de Salud para hacer frente a esta crisis. Sobre la base de eso, todo servidor o funcionario público tiene una responsabilidad, primero con sus funciones y con el país en general. No es posible que tengamos este tipo de comunicados entre dos, la una exministra y el otro un ministro actual, en donde se dicen que sí, que no ha habido, que sí ha habido, y no quede completamente claro. Además, tomemos en cuenta el aprovisionamiento de recursos. La transferencia de recursos es fundamental para manejar una crisis. Vemos a los médicos que no tienen material de protección, equipamiento, indumentaria que proteja. Ellos son los que están en la primera línea de atención y por lo tanto los que están más expuestos a que sean contagiados. Ellos regresan a sus casas, regresan con sus familias y el peligro de un contagio mayor sigue siendo más latente. ¿Qué estamos haciendo frente a esa realidad? Recién escuchaba o leía, un Twitter del programa Visión 370, en donde muchos de sus periodistas se encuentran con el riesgo de haber sido contagiados porque entrevistaron a una persona que posteriormente falleció víctima del COVID-19, y del propio Ministerio de Salud les habían dicho que sí, que tienen que guardar cuarentena y aislamiento y que inmediatamente se les realizará los exámenes o las pruebas para determinar si son positivos o no, hasta el día de hoy. Entonces, toda esta realidad, además, que nosotros la vemos reflejado en las redes sociales, en las denuncias que están llegando a la Defensoría del Pueblo, en donde no se les está dando la cobertura, en donde se está dejando prácticamente de atender y de dar las pruebas necesarias a las personas, en donde una ministra dice que van a ser 2 millones de pruebas las que se han comprado y luego el ministro actual habla, claro, dice que no son 2 millones, que han sido 200,000. El país exige verdad, el país exige transparencia y seriedad, que las autoridades se pongan de acuerdo. Todo el país está unido con el gobierno nacional y con el jefe de Estado para superar esta crisis, pero es fundamental que tanto las autoridades de salud como la de finanzas den muestras claras y sobre todo le respondan al país de lo que están haciendo, si están entregando los recursos o no lo están haciendo, cómo está tratando de controlar el cerco epidemiológico, cuál es la atención que les están dando a los hospitales sobre el equipamiento, la indumentaria necesaria para enfermeras, para médicos, para poder atender esta crisis, qué es lo que se está haciendo para frenar el contagio. En fin, creo que hay muchas preguntas que deben asumir la ex ministra de Salud como el propio ministro de Finanzas, porque el país exige verdad y transparencia. Hace un momento yo retuiteaba un informe que sacó el secretario relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ponía de relieve que en los contextos en los que actualmente vivimos de esta pandemia del COVID-19 es trascendental que los periodistas y todo el país gocen de la información necesaria que nos permita, primero, estar claros en los efectos, las consecuencias, pero también en las medidas de prevención que debemos que tomar, por un lado. Pero sobre todo, que se dé la información necesaria para saber qué están haciendo nuestras autoridades para controlar, reducir, minimizar o eliminar los riesgos de contagio. Esa es una responsabilidad que le hemos pedido que asuma la Asamblea Nacional y de esa forma los ministros virtualmente comparezcan y den las explicaciones necesarias que nos permita al país en general tener la claridad y sobre todo la tranquilidad de que la crisis se la está manejando técnicamente, profesionalmente, a efectos de evitar que existan más muertes que lamentar como las que estamos actualmente reportando. Doctor Carrión, usted, a más del exhorto que hizo a la Asamblea Nacional en este tema, ¿vas a solicitar de pronto ser escuchado en comparecencia general o ser un poco más insistente en ese exhorto en aras de que no solamente comparezca el lado de quien, el Ministerio de Salud, quien ya no está, y también, ¿por qué no?, quien está ahora? Por supuesto, básicamente yo creo que la principal preocupación de los ecuatorianos es que concurran tanto la ex ministra de Salud como con el actual ministro de Finanzas y le den claridad al país sobre si están transfiriendo los recursos, si lo han hecho de una manera oportuna, cómo están dotando a todos los hospitales médicos, a todos los hospitales de la indumentaria o del equipamiento de protección. Es decir, creo que se necesita claridad.
Como le decía hace un momento, tenemos cientos de denuncias, de quejas, de reclamos de la ciudadanía, de que no se les está dando la debida atención, de que no hay las pruebas suficientes, de que el número inclusive puede ser mayor. Todo eso tiene que ser debidamente aclarado porque, como digo, la libertad de expresión tiene que garantizarse y la libertad de expresión involucra tanto el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a información adecuada, veraz, oportuna, pero también de la misma manera el derecho a informarnos de cualquier tipo de fuente y más del gobierno nacional de lo que se está haciendo para tratar de paliar y controlar esta pandemia. Usted ha citado las denuncias que han recibido desde la Defensoría del Pueblo sobre los ciudadanos que se expresan respecto a las pruebas, a la indumentaria médica y demás. El vicepresidente de la República hace unos días se emitió por Twitter y le pidió en ese momento, ministra de Salud, le pidió al director del IES, Paul Granda, y le pidió al gobernador del Guayas que asegure que esté llegando la indumentaria médica y que nuestros médicos cuenten con los elementos médicos necesarios para poder atender a quien presente o alguna sospecha o algún caso o algún síntoma que tienda y que tenga que ver con ese caso. El pronunciamiento del vicepresidente, ¿qué opinión le merece, doctor Carrión? Me parece que obviamente el vicepresidente, como representante del gobierno, a estar al frente del COE Nacional, está haciendo lo que debe hacer cualquier funcionario público responsable, es decir, disponiendo de que todas las instituciones públicas, en este caso hospitales y centros de atención médica, cuenten con el personal y el recurso necesario para hacer una medida o para hacer una gestión adecuada. Eso a mí me parece lo más oportuno, lo más pertinente, lo más responsable. Pero más allá de esa disposición que la ha dado ya el vicepresidente de la República, siguen existiendo las denuncias de que no hay la debida atención ni cobertura. Entonces, ahí es la pregunta de qué es lo que se está haciendo, cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias de haber determinado de que se entregue todo el material de protección o la indumentaria o todo el equipamiento necesario para hacer frente a esta crisis. Necesitamos respuestas al respecto. Más allá de la decisión del vicepresidente de la República, que como digo, es la decisión coherente, responsable, que debe ir en esa línea, pero es importante saber por qué siguen en ciertos hospitales los reclamos constantes de que no se están dando las adecuaciones pertinentes el tratamiento o las medidas pertinentes de protección. Hoy encontramos también ya a nivel de los periodistas que también existen estas denuncias de que no se les está realizando las pruebas cuando ya hay la amenaza de que han sido contagiados. En fin, creo que el gobierno nacional en este punto tiene una gran responsabilidad, por supuesto. La gran responsabilidad es a través de todas las instituciones públicas, sobre todo los hospitales y centros de atención, dar una adecuada atención que permita prevenir o controlar a aquellas personas que se encuentran contagiadas y adicionalmente hacer el seguimiento de aquellos que se encuentran en aislamiento voluntario o aislamiento domiciliario, porque no queremos que suceda de que personas que han estado en aislamiento domiciliario estén falleciendo y sobre la base de lo cual las autoridades públicas, sobre todo el Ministerio de Salud, no se han enterado de esta realidad. Doctor Pereira Carrión, ¿cuál va a ser la hoja de ruta de la Defensoría del Pueblo con las denuncias que ha hecho públicas ahora? Nosotros seguiremos haciendo y cumpliendo con nuestro papel de hacer el seguimiento, de insistir ante las autoridades públicas que se cumpla, que se proteja la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, y la mejor manera es a través de estas medidas de prevención, en donde nosotros también hemos seguido insistiendo a la ciudadanía a respetar el no salgas de casa, el quédate en casa. Pero de la misma forma también necesitamos que aquellas personas que están siendo contagiadas, que están en aislamiento domiciliario, que están internadas en los hospitales, tengan un tratamiento adecuado y se garantice su salud y su vida. Esa es la mejor forma de demostrar que el Estado está protegiendo la salud de los ecuatorianos. Esa es la mejor forma de demostrar que el Estado es un Estado de derecho en donde los derechos humanos son la prioridad. Así que nuestra función como institución de derechos humanos, de hacer los seguimientos, de hacer las alertas, pero sobre todo de estar en cada uno de estos problemas, presentarle a la autoridad y por sobre todas las cosas de exigir que se atienda, de que se cumpla, de que se garantice a los ciudadanos y a ciudadanas la debida protección de su derecho. Doctor Pereira Carrión, para no abusar más de su tiempo, previamente agradeciéndole por la gentileza de atendernos directamente. Y qué bueno que todavía existan funcionarios que les contactamos directamente y nos contestan el teléfono, nos contestan el pedido y basta solamente de acordar la hora, tanto usted y yo, y poder hacer la entrevista. Qué bueno. Doctor Pereira Carrión, su coordinadora y algunos coordinadores zonales
están también respondiendo a las peticiones que les hacen vía redes sociales. Insisto, plausible aquello que también se les responda a los ciudadanos cuando no tienen un teléfono, no pueden acudir a la oficina. De eso se trata, entiendo yo, la función pública. Sobre, presuntamente, nuestras trabajadoras no remuneradas del hogar estarían siendo obligadas a acudir a los lugares donde desempeñan sus labores, inclusive cuando el toque de queda no lo permite. Frente a aquello, sus coordinadores zonales, doctor Carrión, han indicado que les remitan las denuncias para poder actuar. ¿Qué opinión le merece eso? Efectivamente, a nivel de todas las coordinaciones y las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, hemos abierto a través de nuestra página web formularios para poder denunciar cuando no han tenido la debida atención, sea personal médico, sean ciudadanos, relacionado obviamente al contagio del COVID-19. Nuestra intención es, a través de estas denuncias, poder visibilizar en dónde se encuentran los problemas, dónde está la falta de atención, en dónde se están generando estos nudos críticos respecto de la atención oportuna, debida, que se debe darle a toda ciudadana o ciudadano, y de esa manera canalizarla a las instituciones públicas y convertirnos en un medio de solución de los problemas. Lamentablemente, y lo tengo que decir así, la Defensoría del Pueblo no tiene el poder como para solucionar sus problemas, los problemas de tantas denuncias o quejas que han presentado. Somos un medio, somos una institución canal que se convierte en un mecanismo para que sea la autoridad pública, la función ejecutiva, la que cumpla con estas obligaciones que están establecidas en la Constitución y la ley de garantizar los derechos de la salud, de la vida de las personas. Pero también indudablemente hay que canalizarlas a esta información, a estas denuncias, y de esa forma, canalizándola, también insistir ante la autoridad para que resuelvan este tipo de problemas y sobre todo en ciertos inconvenientes que se han presentado de atención o de protección de derechos, la autoridad le ponga mayor empeño en este tipo puntuales de denuncias que nosotros las estamos llevando, las estamos haciendo el seguimiento, también informándole al propio denunciante, a efectos de que sepa que su pedido está siendo procesado. Sabemos que la situación es completamente difícil, es muy compleja, pero indudablemente tenemos que hacer algo para proteger los derechos de todas y de todos, de la misma manera que hemos reclamado mayor drasticidad del gobierno frente a la provincia del Guayas y a la ciudad de Guayaquil, que tiene el mayor número de contagios, a efectos de proteger justamente a su población. Lo seguiremos haciendo en todo el país, de tomar medidas mucho más rigurosas que impidan la movilización, que impidan la circulación, que nos quedemos en casa. Tratemos de hacer el esfuerzo necesario, todas y todos, de quedarnos en casa, porque solamente cuando veamos un número, actualmente lo que hacemos, el COE Nacional nos reporta el número de personas contagiadas, el número de personas fallecidas, el número de personas en sospechas, las personas que se encuentran por confirmarse, pero cuando uno de nuestros familiares o inclusive uno de nosotros mismos estemos ingresando o estemos engrosando el número de las personas contagiadas, de las personas que se encuentran en sospechas, de las personas que se encuentran en aislamiento voluntario o aislamiento domiciliario, o muy posiblemente uno de nuestros familiares haya fallecido por el COVID-19, solamente así entenderemos la envergadura de esta emergencia. Por eso es importante que no salgamos de casa. Yo entendería que hay muchas personas, sobre todo considerando la situación económica del país, que no tenemos los recursos necesarios para quedarnos 8, 15, 10 días, ni siquiera 2 días podemos estar en casa, porque no tenemos para comer. Pero ahí entra también la función de los gobiernos autónomos descentralizados para tratar de llegar con canastas básicas de alimentos, el afán solidario también de las personas que podamos compartir y dar también a quienes no lo tienen, de tal manera de evitar de que aquel gran número de informales, que de acuerdo a nuestra economía tenemos más de un 50-60% de personas que viven de la informalidad o del subempleo, no salgan a la calle, no salgan a laborar, no salgan fuera de sus casas, y de esa manera nos permita tener un control mucho más eficaz del COVID-19 y de esa manera evitar que el dolor se embargue en todos los hogares ecuatorianos cuando tengamos un familiar o una persona muy cercana a nuestra que haya fallecido por esta pandemia que se la puede evitar. Usted ha sido sumamente claro, el mensaje suyo está ahí: quédate en casa, coopera, porque si no cooperamos esto prácticamente se vuelve incontrolable, se colapsará el sistema de salud
y no tanto eso, sino que serán más vidas arrebatadas por una pandemia. Doctor Carrión, de estar ocurriendo aquello con nuestras trabajadoras no remuneradas del hogar, no solamente que es preocupante, indignante, sino hasta inhumano. Poner en riesgo a las familias, poner en riesgo a la sociedad y prácticamente cooperar también para que esto no se resuelva y sigamos, como usted dice, prácticamente siguiendo en cuarentena porque hay gente irresponsable que no está cooperando. Es que adicionalmente, o sea, no entendemos que no se trata simple y llanamente de prohibir que las personas que se dedican a las labores de tarea doméstica o empleadas domésticas acudan a sus lugares de trabajo, sino el riesgo que lleva una persona que ha estado en calle, que se traslada de un lugar a otro, tiene también el riesgo de ser contagiada. Y al ser contagiada y ingresa a un domicilio, todas las personas que están en su interior corren el riesgo de contagiarse. Aquí lo fundamental es, si usted tiene personal doméstico que está trabajando en sus domicilios, preferible que se queden en la casa, que no salgan hasta superar esta crisis. O de lo contrario, las personas que forman parte de una familia, dedicarse también a actividades domésticas, apoyar, ayudar a la tarea de limpieza, de mantenimiento, de sostén de las familias, de los hogares, sin necesidad de vincular a las personas que prestan sus trabajos domésticos, porque lo que estamos haciendo es elevando el riesgo de contagio. Y esa es justamente el objetivo, evitar, eliminar o reducir el nivel de contagio. Y solo lo vamos a hacer limitando y restringiendo al máximo la movilidad de las personas. Gracias, doctor Carrión. El mundo nos está diciendo que hay que adoptar un nuevo estilo de vida, ¿no? Definitivamente yo creo que esto es una importante, más allá de obviamente lo difícil, lo complicado y lo grave que representa esta crisis, pero sin embargo esto ha significado que un poco regresemos a ver a nuestras familias, a los integrantes de nuestras familias, que empecemos también a compartir tiempo de calidad con ellos. Mire que por lo regular, y se lo digo personalmente, yo he sido una de las personas que salgo en la mañana y regreso bastante en la noche, en donde ya no puedo ver a mis hijos. Esto me ha permitido también una mayor cercanía. Debemos tomarlo de la mejor manera, este aislamiento domiciliario, y creo que la mejor manera es obviamente también de tener patrones, de tener hábitos al interior de nuestra casa con todos los miembros familiares, de tal manera que nos permita llevar una convivencia sana, en donde podamos seguir compartiendo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con quien esté o estemos en este aislamiento, y de esa manera también recuperar esta calidez y cercanía que por el mundo contemporáneo, pero sobre todo por la rapidez de las relaciones que mantenemos actualmente, de la inmediatez de la rapidez o inmediatez que tenemos en cada una de nuestros trabajos, a veces dejamos las relaciones interpersonales de nuestros hogares a un lado y nos preocupamos mucho más por nuestro trabajo, por hacer bien las tareas, pero olvidamos algo tan importante que es la familia. Gracias, doctor Freddy Carrión, por comparecer a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Sé que usted también desde su hogar está haciendo teletrabajo. Previo a esta entrevista tuvo reuniones con sus coordinadores zonales. Y bueno, eso es de alguna manera, como usted dice, el mirar hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué no aprovechar la tecnología para seguir trabajando? La idea es seguir estando probablemente más conectados ahora, sin descuidar nuestras obligaciones, pero también cooperando con la política pública. Bendiciones en esa lucha y adelante, doctor Carrión. Muchísimas gracias a usted también, augurándole a todo el país, a todo el Ecuador, de que nos mantengamos en casa, de que esto va a pasar, estoy seguro, saldremos más fortalecidos como país, como nación, pero es importante que veamos en estas medidas que está tomando el gobierno nacional, el COE nacional, de quedarse en casa, que lo veamos como una forma o como una oportunidad también de ayudar a los demás. Cuando yo salgo me estoy exponiendo y expongo a los demás. Y creo que necesitamos ante todo un profundo sentido de responsabilidad y de solidaridad. Solo así podremos vencerla a esta pandemia que está cobrando tantas vidas en el Ecuador, en el mundo y en el Ecuador. Ya llevamos 27 personas fallecidas, que es una cifra muy lamentable. Más de 1.000 personas, 1.049 personas ya contagiadas.
Entonces es hora de asumir con seriedad esta decisión de quedarnos en casa, de cuidar de los nuestros, de cuidar del prójimo, de cuidar de todos, y la mejor manera es quedándonos en casa. Vendrán tiempos mejores, estamos seguros de aquello, vamos a recuperarnos económicamente, estoy seguro, y también hago un llamado al gobierno nacional para que veamos la parte económica, la parte financiera, para que bancos e instituciones financieras también pongan de lado en esta profunda crisis y dejamos de cobrar tasas tan costosas, tan altas para los créditos, que facilitemos créditos que nos permitan recuperar, que tengamos una moratoria adecuada o aplacemos los plazos de los cobros de las deudas, que garanticemos los servicios públicos de agua y electricidad, adicionalmente los servicios de internet y de interconectividad, que son necesarios en estos momentos. Pero creo que es necesario que todas y todos, incluido bancos e instituciones financieras, nos pongamos de un lado también el sector productivo, que lo ha venido haciendo, no ha parado en cuanto a la cadena productiva. Hay alimentos, hay artículos de primera necesidad que se encuentran previstos para ser vendidos, para ser comercializados, y eso es importante porque evitará que caigamos en pánico, de que se haya desabastecimiento, de que eso pueda generar una espiral de desesperación que puede traer mucho dolor y sobre todo muchos problemas al país en general. En fin, mi saludo siempre a todo el país y sobre todo de animarlos que esto vamos a salir fortalecidos, pero siempre y cuando también asumamos la responsabilidad de quedarnos en casa y cuidar de los nuestros. Gracias, doctor Freddy Carrión, y por ahí lo volvemos a molestar nuevamente. Encantado, a las órdenes siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, estimada audiencia. Yo una pausa temporal con ustedes. Hagan su muy bien. Dios bendiga América. Esas han sido las expresiones del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Hasta la vuelta. Gracias, doctor Carrión. Un gusto. Hasta luego.